El Jurado Nacional de Elecciones abrió proceso sancionador contra el alcalde provincial del Callao, Juan Sotomayor, por la difusión de publicidad estatal durante el periodo electoral. Dicha autoridad no dio cuenta sobre la colocación de un panel digital con publicidad sobre trabajos de mejoramiento de pistas y la inauguración de programas deportivos. El organismo electoral le otorgó a Sotomayor García 2 días para que presente sus descargos, luego de ser notificada la resolución. Asimismo, se dispuso el retiro de la publicidad estatal. El dirigente de Perú Posible, Juan Cheput, evalúa retirar su precandidatura a la alcaldía de Lima por Perú Posible. En el programa Dándole Vueltas con Ana Treyes señaló que esto se debería a las conversaciones que habría entre dicha organización y la alcaldesa Susana Villarán. El proceso en el cual estoy inmerso en estos momentos de precandidato no es el proceso con el cual me animé en un momento a aspirar a representar a Perú Posible, ¿no? En el mes de febrero, en el mes de enero, se decía públicamente que Perú Posible iba a elegir a sus precandidatos con democracia interna, con un militante, un voto. Claro. Ahora es por delegados. Por otro lado, nunca se dijo que íbamos a ir en alianzas, a tal punto que el mismo secretario general Luis Taís, en más de una oportunidad, manifestaba públicamente que teníamos 3 precandidatos, hasta 4 con Roberto Quiabra, y luego de la noche a la mañana se aparecen con que están en negociaciones con Susana Villarán, cuestión que creo yo daña al sistema de partidos y a Perú Posible en particular, y se distorsiona todo lo que era este proceso, porque yo no creo en esas agrupaciones contra alguien, ¿no? O sea, agruparse para evitar que Castañeda y Locio llegue al poder, pues simplemente me parece ridículo. La tercera sala penal liquidadora dispuso que el 29 de mayo inicie el juicio oral por el caso Petroaudios. Ello luego de que el 10 de abril se frustrara la diligencia por la huelga de los trabajadores del Poder Judicial. En este proceso se encuentran comprendidos el exministro aprista Rómulo León, el exdirector de Perú Petro Alberto Quimper, así como exfuncionarios y empresarios debido a las presuntas irregularidades cometidas en la concesión de lotes petroleros a la empresa noruega Discover Petroleum en el año 2008. Se informó que si hasta el 4 de octubre no hay sentencia, los acusados podrán pedir la prescripción de los cargos en su contra. Y el congresista Sergio Tejada presentó un recurso de apelación contra el fallo del Poder Judicial que declara nulo el informe de la megacomisión. Indicó que existen muchas contradicciones en la decisión judicial. Hay muchos errores, como te decía, se mezcla lo que es una comisión investigadora que solo recaba información y emite un informe con la subcomisión de acusaciones constitucionales, que es la que puede dar sanciones políticas previo paso por el Pleno. Se confunden también una serie de elementos diferentes, como por ejemplo esta condición de investigado de García Pérez, que fue tan cuestionada y que sin embargo la misma resolución el juez dice que no es tan importante porque de todo el contexto y de la propia citación se infiere que el señor García era un investigado. Luego, el propio juez señala que no se le indicó a García Pérez que era investigado y que esto le dificultaba dar una respuesta o dar sus descargos. Sin embargo, la misma resolución dice que de todo el contexto se infiere que García Pérez era investigado. Uni14, el ex jefe del gabinete Jorge del Castillo consideró que el informe final de la megacomisión va a quedar en nada. En ATV+ sostuvo que el único perjudicado con este caso es el actual gobierno. Esto no va a llegar a ningún lado, porque no tiene fundamento. Segundo, en el fondo nos significa una gran propaganda. Muchas gracias, propaganda gratis, realmente, hay que agradecerla. Y tercero, el gran perjudicado es su propio gobierno, porque el señor Humala, por estar persiguiendo, y la cosa viene de Dela, esto no es Tejada. Tejada es un imberbe en la política. Esto viene del presidente Humala. El presidente Humala ha dado las órdenes para que esto suceda, para que se haga esta persecución, ¿no? Molesto por el tema de la relación conyugal y otras cosas más, y porque el APRA es oposición, y porque el APRA es responsable de todo, ¿no? Viene una señora, se roban las cosas del Ministerio del Interior, culpable del APRA. Todo es culpable del APRA. Uni15, información en vivo desde Atevitarte, donde la Municipalidad de Lima ha desarrollado un operativo contra empresas que contaminan el río Rímac. Javier Minaya nos informa. Javier. Pamela, buenas tardes. Muchísimas gracias. Efectivamente, aquí en Atevitarte, la Municipalidad de Lima realiza un mega operativo para evitar la contaminación del río Rímac. Ustedes están observando en cámaras
Se trata de una empresa que chanca piedras para construcción, cuyos residuos contaminan al río Rímac, sobre todo en épocas donde el cauce del río crece y se lleva pues precisamente en el cauce todos estos residuos. Sin embargo, nosotros estamos viendo aquí otra vía que también ha sido clausurada. Esta trocha es usada por trabajadores de Sedapal para realizar algunos trabajos de mantenimiento de algunos pozos y sobre todo para poder tener movilidad en toda esta zona. Ellos en un momento evitaron que se cierren o se clausure esta vía, y hubo algunos enfrentamientos entre serenos y trabajadores de Sedapal. Vamos a ver en imágenes lo que sucedió pues en ese preciso momento donde se enfrentaron trabajadores de Sedapal con los serenos, y en realidad no llegaban a ningún acuerdo, no se podía conversar en esa situación. No había un punto de convergencia porque en realidad unos querían dejar de llevar a cabo esta acción. Sin embargo, la Municipalidad de Lima ya había tomado esa determinación en el sentido de que por esta vía también hay camiones que usan esta vía para poder botar desmontes y que evidentemente pues contamina esta parte del río. Nosotros hemos podido conversar también con algunos pobladores. Ellos indicaban de que nosotros nos encontramos exactamente en el puente Bailey, que también en el momento en que vino el operativo, esta vía estaba completamente cerrada, se había llenado de desmontes, y a pesar de que ellos tienen un puente, una tranquera ahí, pero ellos llenaron de desmonte, evitando de que los carros circulen por el puente Bailey donde nos encontramos. Nosotros, Pamela, estamos con el gerente del ambiente de la Municipalidad de Lima, Marco Antonio Ceballos. Él nos va a explicar pues por qué tomaron la determinación y a raíz de qué, ¿no?, se dio este encuentro con los señores de Sedapal, ¿no? A ver, en el marco de tener una autoridad ambiental de carácter metropolitano sólida y fuerte como corresponde, una de las acciones que debe acometer la Municipalidad de Lima en materia ambiental, en materia de fiscalización ambiental, es cuidar el cauce de los ríos que tenemos dentro de la provincia. En esa medida era menester que intervengamos en esta empresa. Tenemos a mis espaldas, pueden ver lo que eran las instalaciones de una empresa que venía funcionando de manera ilegal hace aproximadamente entre 4 y 5 años, que no contaba con licencia y que refería tener actividades de chancado de piedra, de reciclaje. ¿Ellos han sido notificados anteriormente? Ellos ya habían sido notificados y ya se les había exigido que se pongan a derecho, se les había notificado, se había cumplido con todas las normas que establece el debido proceso. Ellos debían salir de acá, no había otra... Así es, y lo que nosotros el día de hoy hemos desarrollado es la acción de la clausura definitiva de esta empresa. ¿Por qué? Porque las instalaciones de esta empresa ya no se utilizaban para el fin que referían, que era con el cual esta empresa había sido generada, había sido fundada. No. Lo que veíamos es que se estaban utilizando estas instalaciones que están en el cauce, en la faja ribereña del río Rímac, y estaba siendo utilizada para la disposición en el cauce del río, en el propio río, de desmonte, residuos sólidos, basura de distinto tipo. Eso, como saben ustedes, genera un nivel de contaminación que no es posible de ser permitido, además de poner en serio riesgo a la población en su conjunto en las épocas en las cuales tenemos crecida de ríos. Ante una y otra situación era responsabilidad nuestra intervenir, es lo que hemos hecho, hemos ejercido la autoridad, esa gestión que encabeza la
alcaldesa Susana Villarán está restableciendo el principio de autoridad y estamos cerrando algo que de manera impune se habían ido desenvolviendo durante más de 4 años en este lugar, ¿no? Inesperadamente ustedes se encontraron con otro problema. También debían cerrar la trocha que está al lado izquierdo. ¿Qué es lo que pasó con los trabajadores de CEPAL? Bueno, como pueden ver, tenemos una trocha carrozable que está en el propio cauce del río. Esto no tiene ningún amparo legal. Nosotros tenemos evidencias que se había estado esto utilizando para que puedan acceder vehículos, camiones a esta empresa que estamos clausurando ahora, y por ende era menester cumplir también con la clausura de esta trocha que se tenía identificada. Hemos tenido ahí un desacuerdo con algunos trabajadores de CEDAPAL. Esto ha sido felizmente superado. El día lunes estamos reuniéndonos con funcionarios de la empresa porque entendemos que tanto de parte de CEDAPAL como de parte de la Municipalidad de Lima, como de la Autoridad Nacional del Agua o la Autoridad Local del Agua o el Ministerio del Ambiente, todos tenemos la voluntad de defender lo que corresponde en materia de fiscalización ambiental, ¿no? Y esta acción que estamos desarrollando es una prueba tangible del ejercicio de la autoridad, como lo hemos venido ya demostrando en un conjunto de acciones. Esta es una acción que evidencia que la Municipalidad de Lima está cumpliendo con tener una autoridad ambiental metropolitana, de carácter metropolitano, que cumple el rol que por ley nos corresponde. Pero el asunto principal del enfrentamiento fue que no se bloquee esta vía. Claro, tuvimos una discrepancia porque maquinaria nuestra estaba ingresando a clausurar esta trocha y los servidores, entendemos, de CEDAPAL tenían una opinión distinta, decían que debía mantenerse libre. Reitero, estamos hablando de un tema ya superado, es un tema menor. Entendemos que tenemos con CEDAPAL y con las otras entidades del Estado responsabilidades conjuntas en el cuidado y en poner siempre por delante los intereses de la ciudad. Y uno de ellos es cumplir con preservar el cauce del conjunto de los ríos. Y en el caso del río Rímac tenemos un problema de contaminación seria, lo estamos enfrentando, acciones de ese tipo abordan esa problemática y lo vamos a hacer de la mano con CEDAPAL, con el Ministerio del Ambiente, queremos también hacerlo de la mano con las autoridades locales, con el municipio de Ate, con el municipio de San Juan de Lurigancho. Exhortamos a que las municipalidades distritales cumplan el rol fiscalizador que en materia ambiental les corresponde. No solo es una responsabilidad de la Municipalidad de Lima, lo tenemos que hacer de manera conjunta y tenemos toda la disposición para que eso se dé. Muchísimas gracias, pues ha sido el gerente de Ambiente, Marco Antonio Ceballos, de la Municipalidad de Lima. Nosotros estamos en el puente de Bailey, exactamente en el kilómetro 8.5 de la Ramiro Prialé, donde ha sido llevado a cabo pues este operativo de la Municipalidad de Lima. Esa es la información que tenemos, Pamela. Con esta información damos pase a estudios. Muy bien, muchísimas gracias. 1:24. Cambiamos de tema. Esta mañana se reanudó el juicio por el caso de los diarios Chicha. En esta audiencia, el abogado de Alberto Fujimori volvió a descalificar el testimonio de la exsecretaria de Vladimiro Montesinos, Matilde Pinchi Pinchi. Asimismo, cuestionó una vez más el grado académico de la testigo. William Paco Castillo refirió que como defensa no tiene miedo a que continúe el testimonio de la exsecretaria, pues sostuvo le conviene que siga mintiendo para luego utilizarlo como arma de defensa a favor del expresidente. Usted ha dicho que tiene educación primaria. ¿Hasta qué grado de educación primaria estudió? Señor, yo creo que los estudios no están en discusión. Yo soy una testigo. Responda, señora testigo. Tiene que responder, por favor, abogado, porque usted ha hablado de señor términos... Abogado, sí, ya el colegiado ya le ha indicado. No, pero le quiero aclarar por qué razón es necesario que nos diga su preparación. No hay necesidad, doctor. Estamos invitando a la testigo. ¿Hasta qué grado de educación primaria estudió, señora? Yo estudié la primaria completa y después tengo otros estudios
ya, pero no tengo ningún título porque no he sacado ningún título. Pero eso no quiere decir eso no quiere decir de que yo ¿Qué títulos ha sacado, para señora? tener estudios superiores, no necesito estudios superiores para ser una mujer honesta y honrada, que jamás me fui a vender mi cargo en el servicio de inteligencia, como usted comprenderá, ¿no? Seguramente, señora, como usted comprenderá. Francamente, el testimonio de Matilde Pinchi Pinchi ha servido y ha sido considerado valiosísimo por la sala, que terminó juzgado y sentenciando a los otros involucrados en el caso de los diarios Chicha y que terminaron purgando condena, que ya la cumplieron. Al señor Alberto Fujimori se le reservó el proceso porque el señor decidió fugarse del país y no afrontar en su momento la justicia. Hay que decirlo, ¿no es cierto? Pero este testimonio, más los otros que ya se han ido escuchando, todo lo que estamos escuchando acá no es nuevo. Están reiterando testimonios que sirvieron de base para sentenciar a los demás involucrados, a los dueños de los diarios Chicha, ¿no es cierto? A los periodistas que que permitieron manipular sus conciencias y manipular la línea editorial de estos diarios para hacer campaña a favor de Alberto Fujimori. ¿De qué manera? De la manera más abyecta, porque se dedicaron, y ya lo he dicho varias veces aquí, se dedicaron a destrozar la reputación de los políticos de oposición y de aquellos periodistas que denunciaban las tropelías del régimen fujimontesinista. Entonces, pretender ahora desestimar el testimonio de lo que la señora Matilde Pinchi Pinchi ha sido testigo presencial, como dice, porque la señora solamente tiene primaria completa y después hizo estudios superiores que no satisfacen los estándares del señor Paco Castillo, la verdad es que es penoso. Este testimonio, como decimos, ha sido considerado valioso por la Procuraduría y el Procurador Adjunto Anticorrupción, Joel Segura, destacó precisamente al terminar esta audiencia lo dicho por Matilde Pinchi Pinchi y señaló que este confirma todo lo declarado, además por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Consideramos que el testimonio, al menos de la señora Pinchi Pinchi, es bastante importante para este caso. Lo que queremos decir simplemente en este tema es que no es la única testigo, hay otros testimonios, está la del señor Montesinos, que en verdad concuerda mucho con lo que dice la señora Pinchi Pinchi. Es lamentable que el abogado esté tratando de desacreditarla con su condición personal, con sus condiciones de educación. Yo creo que es un recurso que con el que no estamos de acuerdo y lamentablemente incluso que no está vinculado con la realidad, porque nadie ha negado nunca que la señora ha apoyado al señor Montesinos. Esa es la realidad de los hechos, y que tampoco se ha negado que ella o nadie, al menos el secretario, ni siquiera la secretaria de Montesinos, la señora Arce, ha negado que la señora Pinchi Pinchi nunca ha estado manejando o administrando el dinero que Montesinos tenía en su habitación producto de los desvíos de fondos. Bueno, les reiteramos la pregunta que está en el Twitter. ¿Usted le cree a Matilde Pinchi Pinchi? Respecto al caso de los diarios Chicha, ya han escuchado los argumentos del doctor William Paco Castillo, los de la Procuraduría. ¿Qué opina usted? Escríbanos a @tv_más, @vertispamela y @masquenoticias. Nos trasladamos ahora en vivo al Congreso de la República con Igor Malca. Así es, Pamela continúa pues uno a uno entrando a entrevistarse con los integrantes del CEN, del Partido Nacionalista, los candidatos a integrar el Tribunal Constitucional. A esta hora está reunida con Daniela Bugatás, con Víctor Isla y con Ana María Solórzano, la doctora Marianela Ledesma. Ya pasaron Eloy Espinosa, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume y también la doctora, la exfiscal de la Nación, Nelly Calderón. Falta Carlos Ramos Núñez, que será el siguiente en acudir, y también Carlos Hackanson, que ya llegó, él llegó acompañado de Juan Díaz Dios, y quien no ha llegado hasta ahora es el también doctor José Luis Sardo. Él es el que no ha llegado. Joseph Campos también ya está aquí esperando su turno. Pero hace unos instantes conversábamos con José León, porque el tema de Ancash sigue preocupando, y sobre todo la presencia de dos congresistas en esta presunta organización criminal. A Perú Posible le atañe pues la presencia o el nombramiento de que se haya sindicado a Víctor
crisólogo en esta mafia. Así que vamos a escuchar porque tal parece que la bancada se va a reunir ahora, la bancada de Perú Posible, y no descartan pues separarlo de esta. Vamos a escuchar. Solo. Bueno, ya pidió una reunión, va a hacer explicaciones y Perú Posible va a evaluar qué justificaciones nos va a dar respecto a los señalamientos, pero vamos a escucharlo y finalmente le anunciaremos a la prensa cuál es la verdadera situación. No descartan separarlo de la bancada mientras duren las investigaciones. Perú Posible nunca va a blindar a nadie y tampoco va a permitir que el partido y que la bancada se vea comprometido o empañada si es que hubiera algunas cosas de ilegalidad. Perdón, me han invitado a la bancada. Declara acá Carlos Hackanson. Como profesor y bueno, voy a aceptar la invitación y agradecido por eso. Muchas gracias. ¿Bancadas lo han invitado, doctor? En fin, las bancadas que el Congreso me ha nominado, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿Con otras bancadas? He estado conversando ahora voy a conversar ahora con el doctor Abugatas y le quiero decir. ¿Otro grupo político? Esto he estado conversando con las bancadas, pero ahora me han invitado, me están esperando, gracias. Bueno, breves declaraciones del doctor Carlos Hackanson, también candidato a integrar el Tribunal Constitucional. Pamela, él, como se sabe, pues ha sido propuesto por el fujimorismo y bueno, todo se va a decidir el próximo 21 de mayo, así que vamos a continuar pendientes de lo que aquí ocurra. Muy bien, Igor, gracias por la información. 1:31. El congresista Javier Velázquez Quesquén consideró que el juzgado de Huaraz estaría cometiendo un acto perturbatorio en las investigaciones en Ancash al admitir el habeas corpus presentado por César Álvarez en el caso Centralita. Yo creo que el procedimiento que ha llevado los fiscales y los jueces para dar la detención de Álvarez y otros sujetos más ha sido bajo el procedimiento regular, ¿no? Yo no sé cuál es el argumento que puede haber dado un juez para admitir un habeas corpus, porque sería un acto perturbatorio de la justicia. Por eso es que siempre nosotros llamamos la atención de que los políticos no debemos meternos en el trabajo de los fiscales, de los jueces, y ojalá que el procurador, que es un funcionario del gobierno, no se haya excedido en sus pretensiones y eso pueda perturbar una labor que está haciendo hoy día fiscales, la policía y los jueces, un poco tardía, porque ha tenido que morir una persona o varias personas para que recién la Contraloría, los fiscales, los jueces pongan a buen recaudo a estos sujetos, ¿no? El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Pablo Talavera, explicó de qué manera se ha desarrollado el crimen organizado en nuestro país y cómo es que se ha infiltrado en los gobiernos regionales. Talavera conversó con Augusto Álvarez Rodríguez. Hay vamos a decir, organizaciones en el Perú que cada vez realizan acciones para obtener ganancias, ¿no? A través de incluso las instituciones, claro, ¿no? Tanto estatales como privadas, y que para sus actos de violencia requieren ya la labor de tercero. Es decir, hay una división del trabajo ya. O sea, hay gente que maneja la operatividad, hay gente que maneja el financiamiento y hay quienes se ocupan de las acciones violentas. Las acciones criminales lo que buscan son sus ganancias, ¿no? Servirse de las instituciones. ¿Y por qué en este caso tienen que dar el salto para capturar el Estado? Es decir, ¿por qué les requieren capturar un gobierno regional, un municipio y cosas como esas? Por la economía, por el dinero. Donde no hay dinero no hay ese tipo de estructuras. Pero también tiene que ver mucho con la debilidad o fortaleza del sistema institucional. El Estado no tiene una presencia efectiva, claro, porque no tiene ni siquiera magistrados titulares. El ex procurador anticorrupción Julio Arbizu explicó la forma en la que se está delinquiendo en el interior del país. En el programa Buenas noches con Augusto Álvarez Rodríguez, Arbizu dijo que dada la magnitud de las acusaciones dudaba de que César Álvarez pueda huir de las investigaciones. Bueno, es penoso reconocerlo y decirlo de esta manera, pero creo que en cierta medida esto anuncia un fracaso del sistema de descentralización, ¿no? O sea, digamos, por lo menos lo que nosotros logramos evidenciar era que
las regiones que tenían mayor ingresos en razón del canon, por ejemplo, eran las regiones que más problemas tenían de corrupción. En Ancash, además, en Ancash se vive una situación de emergencia. No solamente hay una corrupción galopante que es producto de la institución de una especie de, de una organización criminal que asalta todas las esferas, sino que mata, sino que compra periodistas, amenaza medios independientes. El funcionario público, en lugar de tener la certeza de que va a servir, pues van a está cada servirse vez la más a mesa. servirse. Ahora lo que hay son núcleos de corrupción en diversas instituciones que se comunican entre sí, cosa que es mucho más difícil de combatir que una organización criminal, porque una organización criminal se desmonta la cabeza y se cae como un castillo de naipes. En este caso, Augusto, los reflectores de la opinión pública están puestos y creo que va a ser muy difícil que esto se lleve a cabo de una manera incorrecta. Hacemos una pausa y vamos a regresar para distender un poco esta jornada informativa, porque vamos a tener en los estudios a Javier Echavarría. Él es psicólogo y es actor y también director de teatro, presentador de televisión, en fin, tiene un currículum amplísimo, pero él viene para comentarnos sobre su unipersonal. Se busca emprendedor. Nos interesa a todos, porque todos hemos estado en esta disyuntiva algún día de ¿y a qué me voy a dedicar el resto de mi vida? Y eso pasa cuando salimos del colegio y tenemos imberbes 17 años, por el amor de Dios. ¿Estamos seguros a esa edad de lo que queremos dedicarnos el resto de nuestra existencia? Regresamos para hablar de eso con Javier Echavarría.